Bien, amigos, y hoy tenemos un programa súper diferente. Hoy vamos a estar conversando con dos podcasters más. Tengo en línea al señor Cristóbal Colón y tengo en línea al señor Enrique Vargas. Enrique Vargas, probablemente ustedes lo conozcan porque es el autor del Observatorio del Podcast. Es el que nos dice por dónde andamos, si de verdad alguien nos está escuchando, si estamos hablando solo. Y hoy vamos a tocar un tema que a mí me ha venido a preocupar. Me viene preocupando hace tiempo, pero más recientemente me ha venido a preocupar más por una serie de cosas que he visto en los medios. Y tiene que ver con el grado de, yo lo he llamado el grado de maldad, lo perversas que se han tornado las redes sociales. Y entonces, pues en estos días tuve una experiencia que fue la que dio lugar a que llamara a Cristóbal y llamara a Enrique para hablar de este tema. Así que tengo, como quien dice, hachas que amolar en esto. O sea, tengo una experiencia previa que me sucedió recientemente y que fue la que dije, yo tengo que hablar con otra gente sobre este tema porque a lo mejor yo soy el que estoy mal, a lo mejor eso es normal, pero yo lo dudo que sea normal. De todas formas, pues como les dije, tengo conmigo a Cristóbal Colón y a Enrique Vargas en el programa de hoy. Bienvenidos ambos al programa. Saludos Orlando, muchas gracias por la invitación. Esto para mí ha sido una sorpresa y estoy muy curioso por conocer tu anécdota y ver el granito de arena que puedo aportar, si puedo aportar algo. Vamos a ver. Saludos Orlando, saludos Enrique. Yo soy, en el mundo del podcasting soy el más nuevo. Yo recuerdo cuando empecé en esto del podcasting, tuve una ocasión, una reunión, creo que fue en Plaza de América, allí conocí a Enrique y yo me sentía, wow, y Orlando que lleva tanto tiempo en el mundo del podcasting que yo me sentía el novato. O sea, yo estaba ahí asombrado a conocer a esta gente. Pero ya van a ser casi 5 años del podcasting, así que ya me siento un poquito más Ya eres un veterano. confiado. Sí. Felicidades, Cristóbal. Sí, señor. Y que has logrado unos éxitos que son verificables. Claro. Pues mira, ayer precisamente, después que yo hablé con Cristóbal, que hablamos el sábado, ayer yo estuve viendo la grabación del programa de Bill Maher. Bill Maher es un comediante que está en HBO y yo no tengo HBO porque yo lo que tengo como televisión es Netflix y Hulu, y tengo el Disney Channel y tengo un par de otras cosas más, pero todo a través del Apple TV. Y entonces, pues lo que hago es que el programa de Bill Maher sale los viernes, yo lo suelo ver los domingos, que es cuando lo cuelgan en YouTube. Y da la casualidad que trajo al programa a una joven que se llama Frances Haugen, se escribe Haugen, y Frances fue la whistleblower de Facebook, que estuvo en las noticias precisamente hace apenas un mes o dos atrás. Y pues una de las cosas que ella notó y que ya yo había notado y que había criticado, por cierto, porque yo tengo un trasfondo en comunicación y en mercadeo, es que hay una tendencia en las redes sociales hoy en día a imitar a TikTok. Y a mí personalmente, yo quiero saber qué piensan ustedes de eso, pero a mí me parece una estrategia errada. ¿Por qué es errada? Porque es una estrategia de me too, de yo también. Y siempre, por más que tú sobresalgas, vas a hacer una copia. Y pues yo entiendo que desde un punto de vista de mercadeo, por ejemplo, en términos de posicionamiento, no sé cuán familiarizados están ustedes con las teorías de Al Ries y Jack Trout, el libro de Positioning, pero ellos plantean que en la mente del consumidor existe una cosa que se llama el posicionamiento y que cada empresa ocupa una posición en la mente del consumidor. Ellos lo asocian como con una escalera, ellos le llaman las escalerillas de la mente. Y entonces ellos dicen que en la mente de cada consumidor hay una compañía que en X renglón ocupa el sitial número 1. Y también hay un escalón que ocupa el número 2 y el número 3, etcétera. Pero si tú le preguntas a X persona, cualquiera que tú te encuentres por la calle, ¿cuál es la mejor computadora? Pues si me preguntas a mí, te voy a decir que Apple, porque es lo que yo he utilizado toda la vida, pero por ahí hay 1000 gente que tú le haces esa misma pregunta y te van a decir que es Compaq o que es cualquier otra cosa.
es IBM o la marca que tú quieras, porque eso es lo que ellos utilizan. Y entonces cuando a esa persona tú le dices, estuve trabajando en la computadora o búscame la computadora, le tocas el tema de computadora como sea, en la mente de esa persona se enciende una imagen que lo que está viendo es esa IBM. Yo estoy viendo una Mac. Pero la persona cuya preferencia es otra, pues en su mente ve eso y automáticamente crea lo que se llama una neuroasociación, que es una asociación entre el estímulo y la marca. Pues, ¿qué pasa? Una vez TikTok ocupa el sitial en términos de posicionamiento del rey de los videos verticales, por más que YouTube compita, va a ser una copia. Y por más que compita Instagram y por más que compita Facebook y todo el que se quiera meter en eso de los videos verticales, va a ser Me Too, yo también, va a ser segundo. Y por eso es que muchas veces yo he dicho que yo en muchas cosas no me meto porque sería uno más. Y a mí no me interesa ser uno más, a mí me interesa ser el mejor. Si no puedo ocupar el sitial número 1, no me interesa ser... Oye, pero yo puse esto en... Mira, triple S, para ver si me fui a examinar los ojos, lo que te estaba diciendo ahorita. No, sí que no se puede. Esto es, déjame, perdón. No me moleste más. Ay, Dios mío. Zoraida, dame un segundito, que esto aquí voy a tener que editar. Llévate la porquería esta para acá. Que lo puse en, ¿cómo se llama? En Airplane Mode y de alguna manera se metió triple S ahí a fastidiarme la paciencia. Menos mal que en ringtone son unos coquilles. No, sí, el ringtone es un coquí, sí, señor. Imagínate que hubiera sido un reggaetón ahí, se tiraba al medio él. No, ni para el cara. Eso tiene sus adeptos también, pero yo no soy uno de ellos. Pues como decía, siempre que tú trates de ocupar una posición que ocupa otra empresa u otro producto, pues tú vas a hacer una copia. Y entonces, pues yo no quiero ser número 2 para nada. Y encima de eso, pues ella habla de que TikTok es una compañía que lo que hace es que enajena a los usuarios. Y las 3 compañías que más los están copiando, ¿hasta qué punto tú quieres ser una compañía que enajena a sus usuarios, verdad? Pero los 3 que más los están imitando son Instagram, YouTube y Facebook. Y pues han logrado tener un efecto negativo, y esto es lo que es importante para nosotros, sobre lo que se conoce como el periodo de la atención. Yo no sé si ustedes han escuchado, tienen que haberlo escuchado, que hubo alguien por ahí que andaba diciendo hace 1 año, 2 atrás, que el periodo de atención de la gente ya ha llegado a 7 segundos, si no me equivoco, que es básicamente el periodo de atención que tiene un goldfish. Y eso lo está exacerbando TikTok precisamente con el problema de que los videos son súper cortitos. Tú ves la gente que están pegada a la pantalla y es dándole scrolling a los videos y venga el próximo y venga el próximo y venga el próximo, porque cada vez que scrollean lo que causa es una euforia, y esa euforia está causada por una descarga de dopamina en el cerebro, y eso no es accidente, eso es parte del diseño de TikTok y es parte de su algoritmo. Y fíjate qué curioso que el gobierno chino, porque esto vino todo de China, no quiere que los jóvenes chinos vean TikTok, pero lo encuentra lo más bueno para la gente de Estados Unidos. ¿Qué ustedes piensan de todo esto? Ustedes me imagino que tendrán hijos o nietos, o no sé exactamente, ¿verdad? Pero este fenómeno de TikTok, ¿qué reacciones le provoca a ustedes? Dale, Cristóbal, tú primero. Bueno, primero hay que definir, ¿verdad? Porque esto puede ser como un wormhole, que nos vamos por ahí por algún lado, ¿verdad? Y hay que ver, por ejemplo, yo cuando hablamos de todas estas plataformas que sean nuevas, hay que ver cómo la gente interactúa, ¿verdad? Está, como mencionaba Orlando, la parte en que la gente se va por ahí y empieza a consumir el contenido. Y también está la otra parte, que cómo reaccionamos, cómo interactuamos, cómo nos comunicamos a través de esas plataformas. Una cosa es lo que entra a nosotros y lo que sale. Entonces tenemos que ver que para irnos como que definiendo por dónde nos vamos. Pero de paso, TikTok ya hace mucho tiempo. Primero, TikTok es la tecnología detrás, la compañía
hay mucha gente que la está observando porque no confían, ¿verdad? Una compañía de origen en China e incluso en Estados Unidos están buscando legislar para cómo lo regulan, que no haya, ¿verdad? TikTok es una de las plataformas que de la información que recibe de ti es una de las más, digamos, riesgosas. Vamos a decir que tú consumir contenido en TikTok, porque muchas veces cuando consumimos contenido y es gratis, eso lo sabemos, que no somos, nosotros somos el producto, nosotros somos los que están, lo que la compañía está recopilando información de nosotros y esa información para ellos es valiosa. Entonces en ese aspecto, pues, ya de por sí de TikTok, yo no, pues por todo ese trasfondo que hay, yo no soy muy confiado y también por mi naturaleza, yo no soy, como dicen, están lo que se llaman los early adopters, ¿verdad? Hay muchos tipos de consumidores o de personas que, ¿verdad? Yo no soy un early adopter, yo soy ¿verdad? Yo siempre observo porque tengo un trasfondo de tecnología y a mí siempre, cada vez que llega algo nuevo, yo quiero saber qué hay detrás y me toma tiempo a veces ya entrar a usarlo, porque no soy de estas personas que brincan inmediatamente a cada vez que sale algo nuevo a hacerlo. Pero en el caso de TikTok, ya de por sí yo tengo una desconfianza desde el principio. Y no quiere decir que no veo videos de TikTok. El asunto es que están en todos lados. Uno va a Facebook y encuentra ahí reposteado un video de TikTok o en YouTube, ¿verdad? Pero la plataforma de TikTok no la uso como tal. Y de hecho, una de las cosas que la gente no menciona es que TikTok es básicamente spyware. TikTok, inclusive cuando tú no estás utilizando tu máquina o tu teléfono, está constantemente monitoreando todo lo que tú haces y mandando información para allá. O sea que es básicamente lo que tiene un chota metido dentro de tu dispositivo. Enrique. Sí, bueno. A mí, las preocupaciones que yo tengo con TikTok y con las redes sociales en general y con otro tipo de aplicaciones y tecnología, con el internet, un poco más profunda. Cuando hablas de TikTok y dices que parte del diseño tiene que ver la brevedad y de los videos, y que la brevedad de los videos, lo que se busca con eso es que ocurra una descarga de dopamina en el cerebro y que causa euforia. Eso es un tema que a mí me preocupa tanto, porque esa es la receta para un vicio. Es una adicción. Enviciarnos, para una adicción, exactamente. Y una vez uno tiene la adicción, el cuerpo la busca y la pide. Y uno de los momentos donde el cuerpo te puede pedir esa adicción, es cuando estás ante una situación difícil, complicada, estás ante un problema, tienes un estrés y el cuerpo pues te va a pedir adicción para, por decirlo con palabras sencillas, olvidar eso. Tienes problemas, tienes situaciones, espérate, déjame fumar un cigarro, déjame ver un poco de televisión, y ahora la moda es las aplicaciones a través del celular como el TikTok. Y el efecto que tiene eso en los adultos, pues se sabe, ¿verdad? Pero ese efecto en los jóvenes y niños es más preocupante. Y no sé ustedes, pero yo sí he escuchado, yo tengo hijos, ¿verdad? Que hiciste esa pregunta al inicio. Tanto de maestros en la escuela, se escucha a través de las redes sociales, se puede leer a través de eso, en conversaciones privadas, y también incluso hasta en conversación con profesores universitarios que han notado una diferencia en la atención de sus estudiantes. Y es mi opinión, y esto es muy importante, ¿verdad? Nosotros estamos opinando, y significa que puede haber puede haber errores. Sí, pero son opiniones instruidas, porque nosotros somos gente que estudia, ¿sí? Nosotros no somos tres ignorantes. Claro. Que las redes sociales y este tipo de aplicación
tienen que ver, tienen mucho que ver. Le están reduciendo este periodo de atención que tienen las personas, significa que se les hace muy difícil quedarse quietos en un salón, o más importante aún, en la casa, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema educativo donde los estudiantes se llevan trabajo para la casa, con la intención de que allá estudien, repasen el material. Se les hace muy difícil. Añádele a eso que ahora usan la computadora para hacer la asignación. Uh-huh. En muchas ocasiones, y esto también yo lo veo en mi casa, que la asignación es a través de la computadora. Hay un portal especial. Estamos usando la misma herramienta para entretenernos, para estudiar. La misma herramienta que usamos para entretenernos, también la queremos usar para estudiar. Pero el asunto del entretenimiento, y sobre todo este tipo de entretenimiento que envicia, que puede causar adicción, es mucho más fuerte que este uso educativo con que se pretende usar. Y también para el trabajo. No sé a cuántos a ustedes les pasa, porque a mí me pasa. Yo mismo trato de llamarme la atención y decir, Enrique, ¿qué tú estás haciendo? Estás perdiendo demasiado tiempo haciendo scrolling en Twitter o en Facebook. Y me doy cuenta que la razón por la que estoy haciendo eso es porque tenía entre mis manos una situación más complicada. Tengo que pensar algo, tengo que pensar organizar mi día. Tengo que enviar una serie de mensajes para entrevistas que quiero hacer para mis podcasts. Y entre medio de eso, por alguna razón, termino en las redes sociales simplemente mirando cosas y digo, pero ¿qué ocurre? ¿Verdad? ¿Cómo esto ocurre? Ahí es que uno se da cuenta, caramba, esto tiene todas las características de un vicio. Y de hecho, esa es la preocupación principal que yo tengo. De hecho, yo descubrí que yo tenía ese problema hace un par de años atrás y una de las cosas que hice fue que saqué todo lo que era redes sociales de mi teléfono. Porque yo hice exactamente lo mismo. Yo descubrí que casi toda mi interacción con las redes sociales era a través del teléfono y que estaba pasando más de 1 hora al día metido en las redes sociales bobeando, porque la realidad era que era bobeando. Y entonces, como yo no trabajo en el teléfono, yo trabajo en la computadora, pues lo que hice fue que saqué las redes sociales del teléfono y el consumo de redes sociales me bajó dramáticamente. Ahora por las noches me meto 15 o 20 minutos entre las 3, porque yo mayormente utilizo Facebook, utilizo LinkedIn y utilizo Twitter. Pues entre las 3 le dedico como 20 minutos al día. Y todo lo que hice fue sacarlas del teléfono, porque era como esa manía de tener el teléfono todo el tiempo al frente. Fíjate, sí. a mí una cosa que me preocupa también, y esto tiene que ver quizá con nuestra situación colonial, y tú te preguntarás cómo yo amarro una cosa con la otra. Esta muchacha, Frances Hogan, dice que la versión de Facebook que se utiliza en los Estados Unidos es la más sanitizada que existe en el mercado, que la versión más perversa es la que se utiliza en Oriente, en Europa y en América Latina. Y cuando ella habla de perversa, de lo que está hablando es precisamente que los algoritmos están diseñados para mantenerte, como quien dice, drogado, mantenerte metido en Facebook constantemente para que te expongas a los anuncios, porque en última instancia ese es el propósito. Entonces, a mí me preocupa por el hecho de que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, muchos dirían que una colonia, y entonces para muchas cosas nosotros somos Estados Unidos, pero para otras cosas somos América Latina. Y yo me pregunto, ¿en cuál de los dos Facebook estaremos nosotros? Porque para mucha gente, como decíamos antes de empezar el programa, la internet es Facebook. Hay gente que se pasa casi el día metido en Facebook. O sea, yo me preocupé cuando llegué 1 hora y hay gente que le dedican 6. Voy a hacer un comentario sobre lo que estás diciendo. Yo no sabría decir de Facebook, pero yo sí observo, he hecho la siguiente observación en Google, con Google, particularmente Google News. Conozco de Google News porque yo tengo el podcast Repaso Noticioso y Repaso Noticioso pues aparece en la plataforma de Google News. Yo puse los settings míos en el celular de Google News para que fuera Estados Unidos y noticias en inglés. Pero
tiene como segundo idioma español y de vez en cuando me salen noticias en español. Ahora, en una ocasión me dio espérate, yo voy a poner los settings que las noticias, aunque sea de Estados Unidos, me sale en español. Mira, la calidad de las noticias en español está por el piso. La gran mayoría de las noticias que aparecen son de celebridades. Y de que hizo esta, que este se casó con el otro, que aquel dijo aquello. La mayoría. No es que no salgan las otras noticias. Noticias más relevantes de gobierno, de agricultura. Pero la inmensa mayoría de las noticias que aparecen en la versión en español no contribuyen a nada. No contribuyen a nada. Exacto. Es sobre todo acerca de celebridades. Y es el contenido que te ofrece Google News para Estados Unidos en español. Bueno, Así pero que, eso tiene mucho que ver yo- con los bancos de noticias de donde se alimentan todos esos medios. Porque si tú te fijas, Sí, los bancos de noticias más serios son Reuters, son la BBC de Londres, el New York Times en Nueva York. Y entonces, si tú sacas el país, que son los medios en español, mira, hay un montón de cosas que son leña. Tú sabes, es la realidad, pues entonces eso es lo que te dan en español. Déjame explicarte. Hasta el Yacir en inglés es mejor. Sí. Hay algo muy importante que mencionó Enrique, es que usó Google News, ¿verdad? O sea, el contenido ya está ahí. Mencionaste, Orlando, todos estos sitios, Al Jazeera, Reuters, todas estas compañías que están, pero él recibe las noticias, la información filtrada a través de un algoritmo de Google. Entonces, es eso, ¿verdad? Es reconocer que las fuentes están, el contenido de gran calidad está. Es cómo lo consumimos. Si lo vamos buscando a través de Google o si lo vamos buscando a través de lo que Facebook me dice noticias, ¿verdad? ¿Verdad? Ese filtro, ese algoritmo es lo que nos complica la cosa. Entonces, para uno ser responsable, muchas veces uno tiene que decir, no, yo, por ejemplo, eso que mencionaba Orlando, hay veces que yo, por ejemplo, uno de mis sitios que uso para buscar noticias es la BBC, para por lo menos ver cómo desde el otro lado del mundo ven unas noticias. O, por ejemplo, noticias en España. Es para tratar de ver un punto de vista diferente. Porque, ¿verdad? Están las fuentes y están los filtros que están entre medio que nos traen esa información, ¿verdad? Y hay que, de algunas maneras, tratar en algunos momentos desviarnos de esos algoritmos e ir a las fuentes para buscar información. A veces que me he metido, por ejemplo, a Al Jazeera para leer, por lo menos, qué es lo que sale ahí, ¿verdad? Porque el problema muchas veces es no la fuente, sino el mensajero que nos los trae a nosotros, vamos a decirlo así. ¿No? Y entonces sí. ellos utilizan... Ajá, perdóname, Enrique, dale. Bueno, pues, si me metí aquí, ok. No te apures. Para mí eso tiene una doble preocupación, pero aquí sí que yo estoy vamos, se me fue la palabra, cuando uno bien apasionado con este pedazo. Y son descubrimientos que yo he hecho a través del podcast Repaso Noticioso. En ese podcast, pues, yo pienso mucho sobre la información que estamos dando y cómo darla. Entonces, ya de por sí hay algunos noticieros, hay muchos noticieros que tienen una línea editorial. Es decir, te están mostrando las noticias desde un punto de vista en particular. Sobre todo en Puerto Rico. Una tendencia, una tendencia que preocupa. Y lo que yo he escuchado al respecto es que hay quienes dicen, a viva voz, que dicen, mira, es imposible ser objetivo. Así que como es imposible ser objetivo, pues no vamos a ser objetivos. Y no sé, esa es la razón por la cual ven las noticias desde cierto punto de vista, cosa que yo difiero. Es una actitud mediocre. He hecho lo posible por ser, claro, y conformista. Seguro. Somos informativos. Bien. Así que, tras que tenemos ese problema, entonces está el otro problema de los filtros, que entonces lo que te da es, esto es lo que tú vas a escuchar, esto es lo que vas a consumir.
Y para mí eso es un atentado directo al pensamiento crítico. Pensamiento crítico, tener esa habilidad de tú poder mirar las cosas y pensarlas y llegar a tus conclusiones y hacer tu propia investigación. Todo eso se echa a perder cuando tú le das en bandeja de plata. Esto es básicamente te están diciendo, esto es lo que tú vas a pensar. Y muy preocupante. Muchas de las discusiones que ocurren en Internet son gente que hicieron sus propias investigaciones. Ellos te lo dicen así, no, yo investigué y hice esto, pero ¿cómo yo sé, cómo tú mismo sabes que esa investigación no está sesgada por los algoritmos que te ayudaron a buscar esa información? Sí, porque Ya si ellos que controlan la información que tú recibes, van a controlar tus conclusiones. Porque claro, tú Sí, no, concluyes pero a también base. algo bien importante ahí es que cuando tú dices que hacen sus investigaciones, pero cuando buscamos realmente lo que la gente dice que son investigaciones, científicamente para nada, ni periodísticamente ni para nada es una investigación. Es simplemente que entré a un sitio y leí algo. Eso no es una investigación. Entonces mucha gente dice, no, yo I did my own research. ¿Y es por qué? Entonces hay que quitar ese concepto de no usarlo tanto. No, tú fuiste y buscaste información, pero eso no es una investigación. La investigación requiere más esfuerzo. Técnicamente lo es. Lo que pasa es que para citar a los estadísticos, eso es una investigación a base de fuentes secundarias. Porque la fuente primaria es la que obtuvo el que escribió lo que tú leíste. Así que uno tendría que hacer la investigación en el terreno por completo para poder decir esto está basado en información de fuentes primarias, pero como eso no es lo que uno lo que hace es buscar distintos artículos y más o menos luego de leerlos todos, como dice Enrique, hacer un análisis objetivo de eso, un pensamiento crítico y decir, pues yo concluyo esto y luego obviamente a la luz de lo que uno piensa también, porque nadie puede decir que es 100% objetivo porque todo tú lo pasas por tus propios filtros también. Pero estás haciéndolo a base de fuentes secundarias, porque todos esos artículos que tú te lees, todos son información secundaria que está basada en información primaria, que quien la tuvo fue el que escribió ese artículo. Claro. Y fíjate, y mencionate algo que es el otro lado que hay que considerar, que cada persona pues ya trae sus propias creencias. Yo soy yo en mis circunstancias, ya lo decían Ortega y Gasset. Sí. Ellos dos. Y eso provoca que tú veas las cosas sesgadas. Y uno de los sesgos, quizás, bueno, aquí hay un poco de opinión desde mi punto de vista. Y esas cosas yo las quiero dejar claro. Cuando estamos hablando de opiniones y cuando estamos hablando ya de datos que han sido comprobados, ¿verdad? Aquí hay un poco de opinión de mi parte, pero hablando con psicólogos, a mí me parece que el origen de todos estos sesgos es la disonancia cognitiva. Es decir, Marshall cuando McLuhan. Oh my God. Tienes. Ok, vamos ¿Cómo? a meternos por Marshall McLuhan. Sigue. Ok. Es decir, cuando tenemos ideas que compiten en nuestra cabeza, eso nos da una incomodidad que los psicólogos lo llaman disonancia cognitiva. Una manera en la que el ser humano resuelve esa disonancia, porque no le gusta, no quiere estar incómodo, como me contó un psicólogo en uno de los episodios que yo tengo en Mirada Científica, que es acerca sobre la desinformación. Una de esas es el sesgo confirmatorio. Es decir, yo estoy sesgado, estoy inclinado a creer aquellas historias que ya están de acuerdo con las cosas que yo creía y a desestimar aquellas que no están de acuerdo con lo que yo creo, pero de una manera exagerada. Así que, imagínate, tú tienes una persona que piensa X cosa y te la ha encontrado en las redes sociales, que se encontró con un comentario tuyo que cree lo opuesto y te tira. Y bueno, uno le puede responder con un argumento que puede ser verificable, que puede ser verificado, ¿verdad?
Pero lo que va a ocurrir es que esa persona va a desestimar ese argumento porque no cree en eso. Eso es algo en lo que no cree. Y lo va a desestimar como que, bah, eso no es nada. Mira esto que yo encontré. Y eso que encontré, Eso sí vale. eso que esa persona encontró, valida las creencias que ya tiene. Y lo que hace es las refuerza. Así que, si ya los algoritmos te dan lo que tú crees y quieres ver, no es para mí nada extraño que este problema que nos convoca hoy, que es esta agresividad en las redes sociales, cada día estén alcanzando niveles insospechados, porque los mismos algoritmos están echándole combustible a estos comportamientos que ya tenemos como seres humanos y que tenemos que reconocerlos primero y comprenderlos para entonces poder hacer algo al respecto y de poder desarrollar entonces un pensamiento crítico saludable y como debe ser. De hecho, lo que tú decías ahorita de que tú tratas de consultar noticias y que muchas de ellas lo que encuentras no te gusta o no te convence, una de las cosas que influye sobre eso, aparte de los algoritmos, es una cosa que se conoce como las direcciones de IP. Las direcciones de IP son una dirección que todo el que está conectado a la internet tiene, que está compuesta de números. Son esas que tú ves que te dice, digamos, 2.15, 2.314, 2.12.3, digamos, 12.2.3. Eso se llama una dirección de Internet Protocol, una dirección de IP. Y eso es lo que hay detrás de todo URL. Cuando tú tienes un URL, los URL están diseñados para que los entiendan los seres humanos y las direcciones de IP están diseñadas para que las entiendan las máquinas. Hablando de tecnología.com, tiene una dirección de IP. La dirección de IP la entiende la Internet y las máquinas que hacen operar la Internet, y hablando de tecnología.com lo entienden gente como tú y como yo porque nos es memorizable. Los números no nos resultan memorizables. Pero ¿qué pasa? Que esa misma información la utilizan los servidores de Internet para saber dónde tú estás. Y entonces yo me he encontrado, por ejemplo, yo produzco una página que es de turismo, que es una página que está dirigida a la gente que habla inglés, extiéndase mayormente Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia. Son básicamente esos 4 países y 2 o 3 más pequeñitos, pero los más importantes son esos 4. Y encuentro que aun cuando publico en esa página en inglés, un gran componente de la gente que me ven son de aquí de Puerto Rico. Y es porque Google se la está enseñando a Puerto Rico porque Google sabe que yo estoy en Puerto Rico. A pesar de que yo la estoy haciendo para que la vea el americano, Google se la está enseñando al puertorriqueño. Al punto de que mucha gente me han cuestionado que la página esté en inglés. Yo digo que esa página no está hecha para ti. Esa página está hecha para el americano. Entonces le da coraje. Tú sabes. Pero es la realidad. Volvemos a lo del posicionamiento de ahorita. Hay 1000 páginas en español sobre turismo. Y si yo hiciera una que fuera en español, la mía sería una más de las muchas. De inglés no hay tantas. ¿Por qué? Porque el puertorriqueño, por naturaleza, tiene un dominio pobre del inglés. Así que el puertorriqueño no se mete a hacer una página en inglés sobre turismo porque eso es meterse, como decía mi papá, en camisa de 11 varas. ¿Ves? Pues entonces yo la hago en inglés buscando atraer al americano y Google va y se la enseña al puertorriqueño. Eso tiene que ver con lo mismo que tú estabas diciendo ahorita. Y de hecho hay una solución para eso. Lo que pasa es que prácticamente nadie la conoce tampoco. Si tú utilizas un VPN, un Virtual Private Network, tú le puedes decir al navegador que tú estás en Inglaterra. Y entonces él te va a enseñar el contenido que le enseñaría un inglés. No te enseña el que le enseñaría a un puertorriqueño. Y vas a descubrir que hay un mundo de diferencia. Volviendo a lo que el tema que nos, ¿verdad? Que por el que empezamos. Una cosa que a mí me llama la atención, no sé si ustedes han observado esto mismo, es que muchas empresas, tanto empresas como personas, han abandonado las páginas de internet tradicionales. Entonces tú el mensaje que oyes es eso de búscanos en Facebook y búscanos en Facebook. Entonces el problema con búscanos en Facebook es que tú estás edificando en el terreno de otro. Facebook controla quién ve lo que tú publicas ahí y el día que te quiera sacar de plano, te saca de plano también. Entonces,
a mí eso me preocupa porque esta gente, básicamente lo que hacen con eso es apoderarse del tráfico. Eso es lo que hay detrás de todo eso. En la medida en que ellos controlen el tráfico, ellos controlan lo que ve la gente que se expone a ese tráfico. Y entonces, en última instancia, en la cadena lo que está son los anuncios. No hay otra cosa. ¿Qué ustedes creen? Sí, ahí yo tengo otra opinión fuerte. Vamos a ver. Vamos a ver. Adelante, Mira, Enrique. Sí, bueno, es más un comentario y es particularmente hacia el gobierno de Puerto Rico. Cuando la mayoría, casi todos son estudiantes que me participan en Repaso Noticioso y ellos me traen una noticia, yo les pido, trata de buscar la información, trata de buscar la fuente primaria. Ellos son estudiantes, yo no pretendo que ellos vayan y entrevisten a las personas y se monten en el carro y hagan esto. Pero sería bueno porque así sí, aprenden. Eso es lo que van a tener que hacer si algún día son reporteros. Sí. Y yo quiero que lo hagan. Pero en el grueso, la mayoría de las ocasiones, cuando ellos me traen, quiero mostrar esta noticia, lo que me muestran es una noticia que ya presentó otro medio noticioso. Entonces yo les digo, ok, si tú quieres hablar de este tema, tenemos que buscarle una perspectiva fresca que no se le haya dado. Pero para esto yo necesito que tienes que confirmar con la fuente primaria. Y muchas veces esta información que te está dando el noticiero viene de un comunicado de prensa. El Departamento de Educación, el Departamento de Trabajo, Recursos Humanos, publicaron un comunicado de prensa donde hacen un anuncio. Busca ese comunicado de prensa. Pero ¿cuál es la dificultad que yo encuentro? Que cuando van a la página del Departamento de Educación, de Recursos Naturales, particularmente Recursos Naturales, horroroso en esto, no está allí. Lo publicaron en Twitter o lo publicaron en Facebook. Y eso para mí es una barbaridad. No debe ser así. No sé ni cómo decirlo, ¿verdad? Me va a salir extraño. Debe ser, usted lo publica en su página oficial, donde controlan la información y lo anuncias en las redes sociales. Pero si tú estás usando la red social como tu medio primario para este tipo de comunicación, tenemos un problema de comunicación. Así que esa es la crítica, sobre todo que le quiero hacer al gobierno, que también se lo hago a otras instituciones como universidades y otros medios educativos que están usando las redes sociales porque son convenientes para publicar sus comunicados. Porque son gratis, no es porque son entre comillas gratis, porque son gratis. O por lo menos para ellos entienden que son gratis. Sí, no, y otro problema que tienen es falta de personal, que no tienen personas, que muchos lugares no tienen personas que se dediquen a mantener la página web. Uh-huh. Y entonces es muy fácil para ellos mismos pues ponerlo en las redes sociales, que ahí está el asunto de la conveniencia, pero si no aparece en la página, pues yo pongo todo en entredicho. No es que no quiera, puede ser cuando yo veo es la cuenta oficial de esta institución y publicaron allí, y usualmente no es un documento, es una imagen del documento, pero no entiendo que esa no debería ser la ruta para tú dar a conocer información oficial de tu institución, de tu departamento, de lo que sea, sino que en tu página, en tu sección de comunicados, pones tu información y la das a conocer, ¿verdad? Como antes era el periódico, que la idea era que todo el mundo conociera esto a través del periódico, pero la comunicación oficial salía de la fuente, que no sea al revés, que no usen las redes sociales como el medio primario. Además, en las redes sociales eso queda enterrado. Sí. Sí. De hecho, el mismo algoritmo, como tú decías ahorita, está diseñado para solamente mostrarle a la gente mostrarle tus cosas al 3% a la gente que te sigue. Y los demás. Exacto.
no porque lo pongas en las redes sociales todo el mundo se enteró. Quizás eso era al principio, tú podías decir que eso era cierto, pero ya no lo es. No. Y por esa razón no debe ser la medio oficial. El medio oficial debe ser la página oficial de la institución, del gobierno, de lo que sea. Bueno, yo quiero, obviamente nosotros somos creadores de contenido, entonces obviamente podemos ahora criticamos aquí al gobierno y tenemos razón, ¿verdad? Pero estas cosas nosotros tenemos que, mucha gente que nos puede escuchar son también creadores de contenido o quieren de alguna manera estar en eso. Y es que básicamente las redes sociales no son sustituto a una página web, a un blog o una plataforma. Entonces, un buen creador de contenido, por ejemplo, yo puedo tener mi podcast, yo puedo tener mi Facebook o mi Twitter, pero yo tengo mi página web, ¿verdad? Si también tengo algo en YouTube, pero todo está en mi página web. Entonces, como nosotros, ¿verdad? Una persona que utiliza bien la tecnología, pues esas cosas que otros pecan, pues nosotros tenemos que compensarlo, ¿verdad? Tener todo bien organizado, porque esas son las debilidades que tienen otros que nosotros tenemos que utilizar, fortalezas a nuestro favor, ¿verdad? Nosotros, podcast que sale en mi podcast, cada episodio que sale está ahí, ¿verdad? Y entonces tenemos que esas fallas que otros tienen, que no quisiera que estuvieran, la volatilidad de la información que se pone en las redes sociales, lo que desaparece, nosotros como creadores de contenido aprovechamos esa debilidad y la tomamos a nosotros para usarlo como fortaleza para nosotros. De hecho, la página mía del podcast, allí está el episodio número 1 que yo publiqué en agosto del 2010. O sea, está desde el 1, completitos están allí. Y estamos a 4 episodios de llegar al 400. Y yo los dejo todos ahí porque alguno de ellos, pues tú sabes, le puede resultar interesante a alguien o puede estar. Hay gente inclusive que lo utilizan como información para hacer trabajo. A mí, la página mía la visitan estudiantes, la visitan distintas personas, tú sabes, y yo no los quito. Yo sigo subiéndole en el feed, le sigo subiendo la cantidad de episodios. Eso tiende a poner un poco más lenta la página, pero ni modo, tú sabes. Pero de hecho estos algoritmos de las redes sociales, todavía la cosa no se queda ahí. Existe lo que esta señora Hogan llamaba la hiperviralidad. Ahora me salió bien. La hiperviralidad de las ideas extremas. En otras palabras, de nuevo, como lo que está de por medio es mantenerte en la red para que te pongas a los anuncios, ellos han descubierto que las ideas negativas fomentan más intercambio, más engagement que las ideas positivas. Así que ellos cuando ellos ven que una idea es controversial y que explota, como quien dice, que la gente empiezan a opinar y a insultarse y todo ese tipo de cosas, eso a ellos le echan gasolina para que prenda más, porque en la medida que prenda más se mantiene la gente en la plataforma y más se exponen a los anuncios. Mira tú si esto es malvado o no es malvado. Mira, Sí, hay algo que quiero, ¿verdad? Hay algo que es que yo lo uso como ejemplo. En la forma en que yo estoy interactuando ahora, por ejemplo, Enrique dice algo y casi todo lo que él ha dicho, digamos casi 100%, yo estoy de acuerdo. Entonces, yo como audiencia en las redes sociales, yo, por ejemplo, lo escucho a él y yo estoy de acuerdo. Pero hay personas que siempre, hay audiencia que siempre quiere decir algo, que quiere sí y añadir algo más, y sí poner un pero. Entonces, yo creo que en la manera, o sea, las personas están acostumbradas yo no sé, mira, yo creo que en las redes sociales muchas personas encontraron tener una voz una voz fácil, vamos a decir así, que antes no tenían acceso a hacerlo. Antes, por ejemplo, mucha gente llamaba a los programas de radio y daba su opinión por teléfono. Había gente que se dedicaba a eso, ¿verdad? Pero entonces eso se ha extendido a las redes sociales, donde la gente que normalmente no tenía una voz, y hay voces interesantes que queremos escuchar, pero hay otras que no aportan nada. O sea, todo el mundo quiere decir algo, ¿verdad? Y entonces, como yo te digo, ella ha reconocido cuál es mi rol, mi personalidad. Enrique dice las cosas y yo estoy de acuerdo y nada, lo escucho y feliz, ¿verdad? Pero hay mucha gente que la audiencia en las redes sociales quiere decir algo y siempre, muchas veces quieren decir algo chistoso, algo ocurrente, algo hasta que sea mordaz, cruel a veces, porque quieren darse a escuchar
darse a conocer, aunque no sea por las razones correctas. De hecho, los otros días en mi programa yo estuve hablando precisamente de eso porque yo siempre he utilizado un dicho que dice que la gente inteligente habla porque tiene algo que decir y los tontos porque tienen que decir algo. Y yo descubrí que yo no lo sabía, que eso es una frase de Platón. O sea, eso no es nuevo, eso se lo vienen diciendo desde los griegos. Pero eso es lo que está de por medio. Es que sienten que si no hablan, no sobresalen. Tú sabes, y es que desgraciadamente tú sabes otra cosa que es una realidad, que tú no aprendes nada mientras hablas, tú aprendes cuando escuchas. Sí. Suena cínico, pero es la pura realidad. O sea, mientras tú, de hecho, Larry King decía que la fórmula perfecta para una entrevista es escuchar. Eso es todo. Escucha y cállate. ¿Cómo es? Pregunta y cállate y escucha. Esa es la fórmula. No es estar constantemente hablando. De hecho, aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos un personaje que se llama La Comay, que bautizó a una de nuestras reporteras más ilustres, dice ella, como Madame Yoyo. Y precisamente por lo que la bautizó Madame Yoyo es porque continuamente, no, pero yo. Y está haciendo lo que ustedes dicen. O sea, es que tiene que añadir algo. O sea, no se puede quedar callada y sencillamente coincidir con la persona y ya. Sí. El autor Edward de Bono, pues es mi autor favorito. Yo lo leo desde que era adolescente. En uno de sus libros, que se titula Aprender a pensar, él hablaba sobre la trampa de la inteligencia y decía que muchas personas quieren mostrarse inteligente ante los demás trayendo argumentos, pero que esos argumentos tienden a despreciar lo que la otra persona dice. Es decir, de alguna manera va a estar en oposición. Bueno, y entonces pues te dicen sí, pero, ¿verdad? Sí, pero. Para mostrar algún tipo de oposición, para demostrar de alguna manera que ellos son personas inteligentes y que piensan. Entonces eso lo llamaba una trampa de la inteligencia. Y una de las razones de ser es porque no escuchan. Y es un problema que vemos ahora. La gente no tienen conversaciones para escuchar o comprender, sino es para reaccionar. Y la reacción es lo más básico. O sea, la opinar, reaccionar, no demuestra ningún tipo de destreza de pensamiento. Es lo más bajo que tú puedes hacer. Pero es fácil, es barato. Todos lo podemos hacer con sencillez. Y si te sale bien, te da un prestigio artificial fabricado por el momento, que tú mismo te lo crees, de que aporté algo a esta conversación. Todos son sesgos. Todas estas cosas de las que estoy hablando son sesgos cognitivos, que tenemos que estar muy conscientes de ellos para entonces, usualmente lo primero que ocurre cuando uno reconoce estos sesgos es que tiende a ser más cuidadoso bien, con lo que dice, porque dice, caramba, yo estoy diciendo esto porque realmente tengo que aportar, algo que aportar, o estoy reaccionando. De hecho, Miguel de Cervantes, una opinión Cervantes, donde nadie la pide. Miguel de Cervantes tiene una cita bien famosa. Yo no sé si él fue el primero que lo dijo, pero Miguel de Cervantes decía que Dios te dio 2 orejas y una sola boca para que escuches más de lo que habla. Así que suena cínico, pero tú sabes, son cosas que uno, y de hecho, yo una gran parte de mi vida, al comienzo de mi carrera, yo trabajé de vendedor. Y una de las primeras cosas que yo aprendí es que tú controlas la conversación mediante el silencio, no mediante el habla. Cuando tú te callas en una conversación, las dos personas que están conversando aborrecen el silencio. Y si tú te callas, obliga a que el otro hable. Pero si tú no te callas, pues no tienes nada que aportar. Sencillamente te escucha. Para conversar hacen falta 2. Pues si tú quieres que la otra persona, pues tú le haces una pregunta y te quedas callado. A la larga va a hablar porque aborrece el silencio. Sí, mira, Orlando, ¿verdad? En tu caso, tú, comunicación es algo que tú estudiaste formalmente.
En mi caso, cuando yo comencé mirada científica, me di cuenta, tengo que estudiar sobre comunicación, tengo que estudiar sobre locución, y conseguí libros, y un consejo que aparecía a menudo era: cuando tú haces una entrevista, haces una pregunta y después guarda silencio, que la otra persona va a querer llenar ese silencio porque el silencio es incómodo. Ujú. Cuando yo leí esa frase, pues me di cuenta también de otra cosa. Tengo que ser capaz de ser cómodo con el silencio, en mi caso. Porque si yo quiero que la otra persona, primero, ¿verdad? En lo más básico es, yo quiero que la otra persona llene el silencio contestando mi pregunta. Así que yo tengo que hacer la pregunta y después estar cómodo manteniéndome en silencio para escuchar, y más allá de simplemente por hacer silencio, también es para escuchar lo que está diciendo la otra persona. Pero estar cómodo con el silencio, me he dado cuenta que es una habilidad que todos deberíamos desarrollar. Poder estar Definitivamente. en silencio un rato, escuchar con atención a la otra persona también en silencio, tratar de controlar esa urgencia por querer reaccionar a lo que la persona está diciendo y dejarla terminar sus ideas. Es una habilidad que todos deberíamos de desarrollar. Algo que a mí me pasa y obviamente mi podcast es de entrevistas y de conversaciones, y es que uno tiene que, esto es mi forma de pensar, ¿verdad? Que mientras más uno aprende, más uno conoce, uno debe utilizar lo aprendido para darse cuenta de lo que todavía no sabe, ¿verdad? Mientras que mucha gente lo hace como que mira todo lo que yo sé y mira que mucho yo sé. Y a mí lo que me pasa es que yo he aprendido mucho y de repente digo, wow, me falta mucho. Ahora, con lo que sé, puedo hacer mejores preguntas. Y eso, ¿verdad? Lo que yo he aprendido me permite hacer mejores preguntas para seguir creciendo. Y entonces el problema es que muchas personas están en el punto de vista de que yo estoy aquí mirando mucho que yo sé y mira, me pasa a veces que veo en las redes sociales que alguien pasa por un proyecto de construcción en la autopista y la gente sin tener preparación en ingeniería, ni en nada de eso, ni en proyectos, desde su carro, critican y dicen, mira qué brutos son la gente que está construyendo eso, que no hace esto así, 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 así. Entonces, esa persona se cree desde su punto de vista, desde tu lugar de observación, se cree con conocimiento suficiente para juzgar lo que esa gente está haciendo allí. Y yo digo, y yo miro y yo digo, mira, yo no soy ingeniero estructural, pero alguien ahí sabrá y lo hacen por alguna razón, ¿verdad? Entonces, hay que aprender para mí, ¿verdad? Mi punto de vista es entender que el conocimiento no es para ponerme en este punto y juzgar a los demás, sino llegar a este punto y empezar a ver con claridad hacia dónde quiero seguir aprendiendo, qué más quiero seguir conociendo para cada día tener un pensamiento más completo, vamos a decirlo de esa manera. Yo, de hecho, cuando hago entrevistas, parte de mis episodios son entrevistas, una parte no lo son solo yo hablando, ¿verdad? Pero cuando hago entrevistas hay dos cosas que utilizo mucho y es precisamente una de ellas es la de mantener silencio y dejar que la otra persona se exprese. Pero aparte de eso, yo nunca he sido tímido para admitir cuando yo no sé de algo. Y se lo digo a la persona así abiertamente, mira, estoy preguntando desde la ignorancia, porque si yo supiera no te estaría entrevistando a ti, precisamente. Yo me preparo para hacer preguntas inteligentes, no tampoco mostrarme como un ignorante, pero preguntas inteligentes no quiere decir que yo sea experto en el tema, por eso es que yo te estoy entrevistando a ti, precisamente. Así que, pues, hay que tener esa humildad de decir, yo no sé, y como no sé, pues, o no opino, o no tiro de la baqueta, que eso es otra cosa que hace mucha gente, se inventan las cosas, fake it till you make it, tú sabes, no, tú no puedes hacer eso porque el problema es que más adelante hay alguien que sí sabe, y entonces dice, mira para allá que ignorante Melgar, hablando de cosas que él no sabe. No, eso, a mí en eso no me va a coger nunca, porque cuando yo no sé de algo, yo no abro la boca. ¿Ves? Claro, pero mira, Cristóbal y Orlando, para mí, ustedes llegaron con estos comentarios al gran meollo del asunto, a una de las fuentes de por qué tenemos tantas peleas allá afuera. Y es el miedo al no sé.
el miedo a no saber. Yo estoy convencido que la gente le tiene pánico a admitir, no sé, admitir de que es ignorante en algo, cuando debería ser lo contrario. Si yo admito que ignoro algo, pero eso lo manejo bien, pues tengo la oportunidad de aprender, y aprender significa crecer entre otras cosas, significa yo crecer como persona. Pero no, la gente prefiere 1000 veces inventarse una historia antes de admitir que no sabe. Y eso lo vemos a diario, sobre todo con los analistas políticos en la televisión. Que nos dan de verdad, cátedra de verdad que tenemos de que cómo llegar nosotros ahí. debemos hablar. Tenemos que llegar ahí, de verdad. Vas a prostituir la grabación esta. Bueno, es que tengo que hablarle quiénes son los maestros que nos enseñan a cómo llenar el espacio con palabras vacías, todo por no querer admitir, ¿tú sabes qué? De esto yo no sé. Pero es que esa gente no son maestros ni en su propio salón, chicos, bendito sea Dios. Tú ves esos programas y la verdad es que lo que dan es vergüenza en muchos casos. Se matan uno a los otros, hablan todos a la misma vez, no se respetan en lo más mínimo. No. Caramba, voy a tener que pedir disculpas por lo que acabo de decir. Lo lamento mucho. No los quiero llamar por su nombre. No los quiero llamar por su nombre para no tirarlos al medio, pero hay 2 o 3 por ahí que son vivos ejemplos de eso. De que tú los ves y lo que es una garata, tú sabes, matándose uno a los otros. Y yo digo, pero bendito sea Dios, de verdad. A mí me pasa también, ¿verdad? Para expandir un poco, a mí me pasa con los periodistas, ¿verdad? Porque yo tengo un trasfondo de ingeniería. Entonces yo, por ejemplo, cuando oigo a un periodista o a un analista que se refiere para darte un ejemplo, dice la subestación de Palo Seco. O sea, cuando ni siquiera se preocupan de aprender bien lo que están informando, ¿verdad? Cuando dicen, no, eso es una central termoeléctrica, eso no es una subestación, ¿verdad? Y entonces ni siquiera se preocupan por aprender bien las cosas que van. Yo cuando voy a hablar de algo, trato de por lo menos, como mencionaba, hacer las preguntas inteligentes, saber lo mínimo para poder hablar de algo, pero hay personas que no, y entonces, como te digo, los escucho diciendo una de errores y ni se preocupan por aprender, y yo, pues mira, algo para mí bien importante es la curiosidad de aprender. Entonces, si eres analista político o si eres periodista y si no tienes la curiosidad de aprender, si llegaste ahí porque quieres estar frente a una cámara y que te escuchen y te vean, pues no vas a hacer un buen trabajo porque no tienes una curiosidad que te va a mover a ser responsable. Me robaste eso de la boca. Yo iba a decir, otra de las cosas que yo he aprendido, y yo le explico a los estudiantes que pasan a través de repasos noticiosos, o las personas, no todos son estudiantes, es pregunta desde la curiosidad. Pregunta desde la curiosidad, porque tú quieres conocer más sobre este tema. Porque la tendencia, y iba a traer otra vez el ejemplo que Orlando me pidió indirectamente, mira, no prostituyas esto. No, yo lo que estaba era vacilando contigo, pero es que verdaderamente, o sea, es que pasamos de lo sublime a lo ridículo. Sí. Lo que vemos también en los medios de comunicación, claro. Hay que entender, ¿verdad? El rol del periodista es la búsqueda de la verdad. Eso debiera ser. Porque muchos de estos programas, como tú decías al principio de la conversación, tienen una agenda y se está viendo en estos días con el caso de Sixto George, que precisamente lo dijo así abiertamente, que hay gente que le pagan por decir lo que ellos quieren que digan en los programas. Pues entonces, ¿dónde nos deja eso? Sí. Y de hecho, pero lo que quería traer con esto es que a veces yo observo en los periodistas que están en formación, los comunicadores que están en formación, que tienen esta actitud de que yo soy defensor del pueblo en búsqueda de la verdad. Pero al momento entonces de hacer las preguntas es buscando con la pregunta, tú me estás escondiendo esto. Ya hay algo acusatorio. Se parte de un punto de vista acusatorio y yo voy a escudriñarte hasta encontrar lo que tú estás escondiendo. Y ese tipo de
no sé cómo, me vino la palabra en inglés, approach, ¿verdad? Estilo. Hacia la búsqueda, hacia la búsqueda de la información, pues estas cosas dependen mucho de contexto, pero en general es peligroso, porque ya tú estás, hasta, de hecho, con tu actitud pone a la otra persona en defensiva. Ajá. Y si tú detestas que está en defensiva, pues vas a pensar que está escondiendo algo. Y eso es un círculo vicioso ahí. Entonces no vamos a descubrir la verdad, lo que vamos a descubrir es ya con la manera en que yo estoy haciendo las preguntas, se nota que tengo una idea ya preconcebida, ya tengo una creencia. Y lo que estoy haciendo es proyectándola en la otra persona. Y mientras yo lo crea así, pues no hay manera, no vamos a poder ver las cosas con más claridad porque ya hemos pasado juicio, aun cuando no lo hemos expresado directamente. Pero si nosotros preguntamos desde la curiosidad, le permitimos también a la otra persona expresarse. Claro. Y ahorcarse con su propia soga está también. el problema de que si la otra persona sí. Sí, le damos la soga también para que se ahorque. Quiere esconder algo. Ajá. Fíjate, porque si tú preguntas bien, eso es lo que ocurre. Si tú preguntas bien, la otra persona te lo va a decir. Te va a decir si está haciendo algo mal, te lo va a decir. Pero si ya tú vas acusándolo con la manera en que tú le haces las preguntas, pues la otra persona se va a poner a la defensiva y tú vas a percibir eso como que no, realmente me está escondiendo algo y no, ese pedazo ya no tiene solución. Todas las ideas que estaban preconcebidas, el juicio que ya se pasó, aunque no se haya dicho, es lo que va a prevalecer. Y pues oye, me perdí aquí. Estaba hablando de la parte de la curiosidad, ¿verdad? De preguntar desde la curiosidad. Sí. Eso fue como, pues esa es la importancia. De hecho, es base en la ciencia. Si tú atacas un problema, desde el punto de vista de la ciencia, la hipótesis es como que una posible explicación de lo que está ocurriendo. Pero tú no puedes, lo que no debe hacer el científico es casarse con esa, sino que él va a hacer los experimentos para probarla o rechazarla. Y debe ser, sobre todo, aquí hasta entra un poco la humildad de admitir cuando, caramba, yo puse esta hipótesis, yo pensaba que esta era la manera, pero no es así, de admitir eso. Y eso es una buena manera de hacer ciencia. Y yo creo que por eso en mis podcasts yo me he dado esta misión de que yo quiero fomentar la dimensión científica en nuestra cultura puertorriqueña. Porque cuando digo eso, en el fondo lo que quiero decir es que quiero que todo el mundo desarrolle pensamiento crítico. Y pensamiento crítico significa, ¿verdad?, preguntar desde la curiosidad. Significa que cuando a ti te dicen una información, pues tú tengas un escepticismo sano. Caramba, sí, esto yo lo creo, pero quiero aprender un poco más al respecto. Y ese tipo de destrezas que yo veo que la ciencia es la principal custodia de eso. No es que todos nos volvamos científicos y podamos hablar de ondas gravitacionales o de nanotecnología. No se trata de eso. Se trata del pensamiento crítico y debemos desarrollarlo. Eso es lo que yo digo cuando digo fomentar la ciencia y la cultura puertorriqueña. Es en el fondo desarrollar pensamiento crítico. Lo que tenemos en las redes sociales, lo que tenemos en los medios de comunicación es lo opuesto. Esto es lo que tú vas a pensar y te estoy dando esto porque es lo que te gusta y incluso nuestros algoritmos han detectado que esto es lo que tú crees. Así que seguimos alimentando con esto y de esa no hay escapatoria. Lo que vamos a terminar siendo enemigos. Todo el mundo va a terminar siendo enemigo porque no hay dos personas que piensen igual. Fíjate, cuando tú estudias comunicación, una de las cosas que tú aprendes es que los medios son un espejo de los pueblos. Los periódicos de Guatemala, por ejemplo, los periódicos de Argentina, pues son un ejemplo de la psiquis del argentino y de la psiquis del guatemalteco. Tú sabes, y los de aquí de Puerto Rico, pues desgraciadamente son un ejemplo de la psiquis nuestra. Pero a la misma vez es un elemento de que los medios retroalimentan eso y te lo vuelven y te lo devuelven, como quien dice, para aumentarlo. Y en esto es una de las cosas en las que se especializan las redes sociales. Las redes sociales han cogido
una sociedad que ya de por sí se ha ido tornando progresivamente agresiva y eso lo han elevado al 300%. O sea, uno entra a las redes sociales y se da cuenta que la gente prende de medio maniguetazo. De hecho, voy a traer aquí el ejemplo, uno de los ejemplos que yo te había mencionado cuando inicié la idea de hacer este programa. Yo en días pasados publiqué una entrada en mi blog de turismo sobre la Fundación Luis Muñoz Marín y la publiqué como si hubiera ido al Museo del Prado. Pues qué sé yo estuve allí, me recibieron, la verdad que me recibieron a cuerpo de rey, me enseñaron aquello de arriba abajo. Yo lo vi de la A a la Z y escribí un artículo de mi opinión sobre aquello y lo publiqué. Muchachos, pues fue como darle una pata a un hormiguero, porque por ahí hay gente que odian a Muñoz Marín a muerte. Y yo entiendo por qué lo odian, porque el hombre no fue perfecto, pero en mi opinión hizo muchas cosas buenas, muchas de las cuales por los últimos 40 años ha habido gente que se ha dedicado a deshacerlas. Esa es la realidad. Pero de todas formas, si yo hubiera ido, en lugar de ir a la Fundación Luis Muñoz Marín, hubiera ido, qué sé yo, al Museo de Ponce de Luis Ferré, pues a lo mejor hubiera hecho un artículo que le gustara a esa gente y los populares me hubieran quemado. Tú sabes, porque Luis Ferré tampoco fue un santo. Y podemos hablar de eso si ustedes quieren, pero yo prefiero no hacerlo, ¿verdad? Pero como te digo, o sea, a mí me sorprendió porque quizás yo lo hice desde una inocencia de que yo pues lo estaba haciendo como un artículo turístico. Tú quieres ver cosas interesantes sobre los años 40 y 50 y 60 de Puerto Rico, vete a la Fundación Luis Muñoz Marín, eso está allí. De hecho, hay un depósito en un sótano allí que tiene piezas de cuanta cosa tú te puedas imaginar, desde potes de tan hasta peinillas de carey, muebles de época. Bueno, allí hay de cuanta cosa tú te puedas imaginar de la década de los 40, 50 y 60 de Puerto Rico. Es interesantísimo. Pero la gente no mira nada de eso. La gente lo que mira es que Luis Muñoz Marín aprobó la mordaza. Sí, la aprobó, pues. Él era un hombre de su tiempo y tiene derecho a meter la pata como la metió, en mi opinión, Pedro Rosselló cuando canceló el principio de mérito en el gobierno, que dicho sea paso, ahora están hablando de instituirlo, como si fuera una cosa nueva. Y eso lo hizo Milagro Guzmán en la década de los 60. Pues, tú sabes, ¿quién entiende al animalus portorricense? Yo Sí. cuelgo los guantes. Yo en un episodio anterior, en el episodio 213, yo entrevisté a Mónica Guzmán. Mónica es la autora del libro I Never Thought of It That Way. O sea, yo nunca lo pensé de esa manera. Entonces, ella es periodista. Ella pertenece a un grupo que se llama Braver Angels, pero básicamente el libro de ella es mexicana, ella vive en Estados Unidos de padres mexicanos. Sus padres votaron por Donald Trump, ¿verdad? Oh, wow. Entonces, como inmigrantes mexicanos votaron por Donald. Entonces, ella lo que habla en su libro es de cómo utilizar la curiosidad para tener conversaciones profundas, curiosidad auténtica, genuina, para tener conversaciones profundas, aún con personas que están en contra de lo que pensamos. Y el libro trata de todo eso. Y volviendo, ¿verdad? Quería como que tratar de regresar a este punto, que yo creo que sería como que un buen desenlace, una buena conclusión para nuestra conversación, es regresar a que ella habla de lo importante que es tener la curiosidad. Y yo creo que si tenemos curiosidad, pues eso nos va a llevar a aprender, nos va a llevar a hacer preguntas mejores, nos va a llevar a callarnos en algún momento y hacer silencio para escuchar. Y lo veo muy importante. Yo creo que tal vez en Puerto Rico, tal vez en nuestro sistema educativo no se promueve tanto la curiosidad, pero yo creo que eso es el punto importante, ¿verdad? La curiosidad. De hecho, eso que tú mencionas, la curiosidad, yo lo pongo en un grupo de características donde también incluyo el trabajo en equipo y esas son dos cosas que nosotros no le enseñamos a los niños y después esperamos que los adultos las exhiban. Tú sabes, si tú te fijas, desde que un niño es pequeño, tú lo llevas a la escuela y lo sientan allí en un pupitre y le dicen, no mire para el lado, no te copies, no le pregunta al compañero. Entonces, pues cuando llega a la empresa, pretende que trabaje en equipo. Nuestro sistema educativo no promueve el trabajo en equipo. Tampoco promueve esto que nosotros estamos hablando del método científico y la curiosidad.
Aquí la gente lo que se le enseña es aceptar, a ser manso. Lo tenemos en el escudo. Tenemos un condenado cordero que yo lo tiraría en la bahía y pondría un alacrán. De verdad, yo cogería el escudo de Puerto Rico, le quitaría el cordero y le pondría un alacrán. Pero nos han enseñado, porque nuestro sistema colonial propende a eso, nos han enseñado por 500 plus años a ser mansos. Entonces, tú no puedes ser manso y curioso a la misma vez. Prepárate a unas respuestas similares o peores a lo que dijiste de la Fundación Luis Muñoz Marín después de ese comentario que diste. ¿Por qué? El escudo. No, lo que te quiero decir es que alguien va a escucharlo y alguien va a empezar a pelear contigo por eso. Bueno, a mí no me sorprendería, pero la realidad es que el puertorriqueño tiene una serie de características metidas en el DNA que mientras no las sacuda no va a salir del círculo vicioso en el que está. Y esa es una de ellas, la mansedumbre. Porque tú no puedes ser manso y curioso a la misma vez. Tú sabes, igual que yo, ustedes dirán que yo quizás soy cínico, ¿verdad? Pero el hecho de que Puerto Rico tenga un sistema educativo tan mediocre no es accidente. Porque la gente cuando se educa cuestiona. Y tú no quieres un pueblo que cuestione cuando tú vives dentro de un sistema político como el nuestro. Eso es una opinión mía. Yo no sé si ustedes quieran hablar de eso, pero yo sé que son temas radioactivos, pero piénsenlo. O sea, ¿cómo tú armonizas la curiosidad, el cuestionamiento con la mansedumbre? Yo creo que eso sería como ¿cuánto tiempo? Eso sería como para otro episodio, porque si nos vamos por ahí sí que 3 horas hablando de eso. Sí, ¿cuánto tiempo? Porque concluir ya aquí. Yo estoy aguantándome aquí porque han hecho comentarios que sí, tengo también algo que decir al respecto, pero nos quedamos en otra hora. Bueno, eso lo podemos dejar para Así que un el punto de la episodio. curiosidad. Ajá. Sí. A mí me gustó entonces el acabarlo como en al menos una lección es sobre la curiosidad, ¿verdad? De desarrollar una curiosidad sana, cómo aprender a hacer preguntas. Pero eso toca directamente el tema de la educación. A mí me está curioso una cosa que tú has mencionado ya varias veces. Tú me hablas de los estudiantes. ¿Es que tú eres profesor o es que te envían estudiantes para hacer algún tipo de práctica? ¿Cómo es que tú llegas a interaccionar con estudiantes? Sí, sí. Bueno, el repaso noticioso. Pues el repaso noticioso. Ajá. Cuando yo comencé el repaso noticioso, yo conocía a la Sociedad Meteorológica, okay, el capítulo estudiantil de Mayagüez. Okay. Y yo los invité para que ellos hicieran el informe del tiempo. Y como el repaso noticioso va a ser una vez a la semana, pues pueden hacer vamos a hacerlo los jueves, así que pueden hacer el pronóstico para el fin de semana. Yo fui donde ellos y fue bien chistoso porque el día en que yo fui a verlos para hacerles la oferta, me los encontré en el pasillo del edificio de física del recinto de Mayagüez, ellos mismos diciéndose el informe unos a otros, practicando cómo dar los informes del tiempo, del pronóstico del tiempo. Okay. Y yo voy y les llevo mira, yo voy a hacer este podcast, yo quiero que ustedes hagan eso en mi podcast. Wow, desde el primer día, la Sociedad Meteorológica del recinto de Mayagüez colabora en repaso noticioso. Luego, cabildeé en la Universidad de Puerto Rico para lograr que se formara una asociación estudiantil de comunicación y periodismo científico. Claro, yo la presento porque yo entiendo que gente de ciencias y de ingeniería necesitan desarrollar sus destrezas de comunicación. Necesitamos más comunicadores de ciencia y de ingeniería. Pero también con toda la intención, y esto yo lo dejé claro, de que pues una vez existiera esta asociación, yo quisiera tocar base con esa asociación para que me ayuden en el podcast de repaso noticioso. Uh-huh. Y así fue que empecé a hacer informes también sobre calidad del aire, el agua, ese tipo de cosas. La Universidad de Sagrado Corazón se comunica conmigo. Perdón, antes de que se comunique conmigo la Universidad de Sagrado Corazón, se comunica conmigo una organización de Estados Unidos que se llama Sembra Media, que ellos se pasan observando medios de comunicación independientes de noticias. Y si
tienen ciertas características, pues los invitan para ser parte de Sembra Media y ellos pues me extendieron la invitación. Eso para mí fue una cosa bien extraña al principio porque es raro, ¿verdad? Que ese tipo de cosas se den. Los miré, lo estudié y yo dije, contra, esto se ve bien serio, yo no puedo creer que esto me está pasando. Y entro a Sembra Media y acto seguido la Universidad del Sagrado Corazón se comunica conmigo. Ellos tienen un proyecto que se llama Entre Medios, donde buscan poner estudiantes de periodismo en diferentes medios para que empiecen a practicar y a desarrollar sus destrezas de periodismo. Así que yo tengo estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón y tengo estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. A cambio de que participen en mi podcast, pues yo les doy de vez en cuando talleres, de las cosas que yo mismo aprendo. Y que en el caso de los del colegio, pues es más interesante porque como ellos lo que estudian son ciencia e ingeniería, la mayoría de los estudiantes que están allí, pues entonces las cosas de comunicación y periodismo, pues para ellos son más novedosas. En el caso de los de Sagrado Corazón, pues a veces pues les digo algo que ellos ya sabían, pero creo que comenté bien al principio de nuestra conversación que yo me paso también investigando cómo mejorar Repaso Noticioso. Yo no quiero que Repaso Noticioso sea un noticiero más. De esas ideas es que viene el concepto de ser informativo. Yo prohibí la palabra importante en Repaso Noticioso, porque si tú te fijas en los medios todo es importante. Es una palabra abusada. Una vez esa palabra la elimino, la queda entonces la pregunta, pero en Repaso Noticioso yo tengo que informar sobre cosas importantes. Entonces hay una redefinición de lo que eso significa. Y ese tipo de información, ese tipo de dice en inglés, insight, ¿verdad? Pues yo lo comparto mucho con los estudiantes de Sagrado Corazón. Me parece que entonces tienen una perspectiva distinta a lo tradicional en los medios. Y de ahí es que vienen los estudiantes. Pues tengo una última pregunta que es para Cristóbal, porque yo sé que Cristóbal está bien activo en el asunto de Toastmasters. Sin embargo, yo puede que me equivoque, ahora de nuevo estoy preguntando desde la ignorancia. Yo nunca he visto a Toastmasters en los medios digitales. O sea, toda la dinámica de Toastmasters, como yo la entiendo, propende a que tú te pares frente a un grupo de gente viva que están ahí, de carne y hueso, a dar un discurso o a dar una charla o a dar cualquier tipo de TED Talk, lo que sea, tú sabes, pero es yo acá y ustedes allá sentados, o yo acá y la gente alrededor mía, la dinámica no importa, pero es de hablar en persona. ¿Cómo todo este tipo de cosas incide sobre Toastmasters? Esto es un tema que se toca allí, el tema de las redes sociales y lo perverso que se ha vuelto. Bueno, Toastmasters primero que es una plataforma, una organización dedicada a la educación de liderazgo y comunicación efectiva o public speaking. Por lo tanto, es para que la gente aprenda. Entonces, ya tiene un programa educativo, que eso ya está escrito y todo, la gente sigue eso. En ese aspecto, pues ya está bastante. Y dentro de ese programa educativo, pues las personas, hay proyectos que tienen que hacer, las personas estudian y hacen un proyecto, y un proyecto puede ser un discurso, una presentación, o puede ser un video en YouTube, o puede hacer un podcast. Hay espacio para todo eso. Toastmasters, pues, tiene obviamente su página web, tiene su blog, tiene su podcast oficial, y el asunto con Toastmasters, que es algo que las personas pueden decir, pero yo no veo un podcast de Toastmasters de Puerto Rico, porque la dinámica de Toastmasters es que tú aprendes liderazgo siendo líder. Y por lo general, tú ves en Puerto Rico, como en todos lados, que un club cada año tiene una junta de directores nueva, una junta de oficiales nueva, un presidente nuevo. Entonces, proyectos a largo plazo de hacer un podcast o hacer algo así, pues por lo general no se da porque todos los años cambia. Y se busca que para tú aprender a ser líder, tienes que ser presidente del club o tienes que ser tesorero o vicepresidente de membresía. Y en ese aspecto, pues, aunque Toastmasters pues tiene a nivel corporativo, tiene un podcast oficial, es raro ver que los diferentes clubes o grupos tengan unos efectos, unos proyectos que sean duraderos, porque todos los años cambia y entonces no hay una continuidad en ese aspecto. Pero sí, cada persona aprende a trabajar con su blog, con su podcast e incluso
Pues uno de los proyectos es que las personas hagan un podcast y lo lleven allí. Pero básicamente es cómo se hace la cosa, ¿verdad? Pero obviamente no es el tema, depende de lo que la gente, los participantes quieran. Yo, por ejemplo, yo hablo de los temas que a mí me gustan, ¿verdad? Y por lo general, ese siempre, ¿verdad? Es la dinámica. Por eso, pero en términos generales, mayormente mira hacia la interacción personal. Lo de los podcasts y los blogs, me imagino que es más o menos secundario. O sea, la gente van a Toastmasters porque quieren aprender a hablar en público, es lo que me refiero. Claro, exacto. Obviamente, en mi caso, pues yo quería aprender a hablar en público, a soltar un poco la timidez, desarrollar mi destreza. Y con el paso del tiempo, yo descubrí que el podcast era la herramienta a seguir para practicar más. Entonces, obviamente, aquí es una organización sin fines de lucro. Hay personas que lo que quieren aprender es muy poquito y llegan y están un año y se sienten que aprendieron suficiente y se van. Hay personas que llevan 20 años ahí y siguen aprendiendo, ¿verdad? Eso depende de cada persona. Y cada persona llega con diferentes propósitos. Hay personas que dicen, no, yo soy corredor de bienes raíces, yo quiero hablar mejor ante mis clientes. Hay quienes que son profesores y dicen, no, yo quiero mejorar esto. O yo quiero ser un comunicador, un conferenciante. Hay de muchas. Cada persona llega con unas metas, con un propósito y pues cada cual Toastmasters busca ayudar a cada cual en su meta. Yo te digo una cosa, cada cual tiene su lado flaco, ¿verdad? Su lado débil. A mí, cuando empecé en esto de podcasting, lo más trabajo que me dio fue aprender a hablar solo. O sea, hablar en un cuarto encerrado con un micrófono sin nadie al frente, eso a mí me dio un trabajo terrible. Al punto que me busqué una muñeca de cartón piedra, de estas que usan las mujeres para peinar peluca, y la ponía al frente mío para hablarle a la muñeca. Porque era terrible, o sea, hablar solo es terrible. Yo me acuerdo que una vez se lo pregunté a Jorge Seijo, porque yo estuve haciendo el programa con Jorge en radio, y yo le decía, Jorge, ¿cómo tú te metes en una cabina y hablas solo por 2 horas? Tú sabes, porque realmente a mí me causaba curiosidad, realmente, tú sabes. Y pues yo me imagino que cada cual tiene su cosa que le dio trabajo. A mí personalmente, yo lo admito, fue la de aprender a hablar solo. Y de hecho, hoy en día, toda la vida he trabajado con un bosquejo. Yo al frente mío tengo aquí un bosquejo con las preguntas y los comentarios, las cosas que más o menos quería cubrir dentro de este tema. Nada, yo le doy las gracias a los dos por haber hecho este experimento conmigo. No sé si este experimento dé o no raíz a que lo hagamos en el futuro. Eso depende de ustedes. Yo estoy dispuesto a que lo hagamos. Pero de nuevo, le doy muchas gracias. A mí esto es un tema que realmente me preocupa porque lo veo todos los días en las redes sociales. Veo que las cosas no tienen consecuencia, que la gente, como dice una amiga mía, se vacían por la palanca, insultan a la gente, llegan al punto de los improperios, de hablar palabras soeces. Y yo digo, tú sabes, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Porque no lo tienes al frente. Si estuviera al otro lado de la mesa, le decías eso mismo. Tú sabes, son cosas que a mí yo me cuestiono. Yo no lo hago porque no lo haría. A mí, qué sé yo, a mí me inculcaron respeto en mi casa. Tú sabes. Pero de nuevo, ya te digo, lo veo todos los días y es una cosa que me preocupa y que no la veo que vaya mejor. Creo que va a peor. Así que nada. Gracias a los dos. Pues desde mi... Si quieren añadirle algo más al final, si quieren hablar de su, ¿cómo se llama? Su dominio, su podcast, de los temas que tratan más o menos, ese tipo de cosas, el momento es ahora. Pues muy agradecido por haberme invitado a esta conversación, Orlando. Lo disfruté, la pasé muy bien. Me desahogué de algunas cosas que tengo. Algunos de estos han sido temas que me gustaría eventualmente explorar en el podcast que hago, que es Mirada Científica, y pueden buscarlo en miradaciencifica.com. Okay. Ahora que me diste permiso, ¿seguro? Aunque ya yo lo había hecho, ¿verdad? Ya yo había mencionado el podcast. Pero sí son temas que quisiera explorar en más profundidad y que también me preocupan por muchas razones. Una de ellas la mencioné, ¿verdad? Soy padre de familia y me preocupa la interacción que tengan mis hijos con el internet y las redes sociales y lo que ocurre.
Aunque, ¿verdad? Aquí tengo también otra filosofía y es que yo quiero que ellos sean personas independientes y que piensen, personas que piensen. Y yo creo que en la medida en que pues, ellos desarrollen ese pensamiento y sobre todo pensamiento crítico, pues entonces ellos mismos van a poderse enfrentar a estas cosas, pero mientras tanto, ¿verdad? Quiero entender qué es lo que ocurre y por eso te agradezco mucho que hayas traído esta conversación y me hayas invitado y ojalá y que esto sea el principio de muchas cosas buenas. Yo sé que yo puedo ser sarcástico y puedo ser cínico. De hecho, voy a proponer un tema para otro programa si lo quieren hablar conmigo. Porque es que en las redes sociales todo el mundo es lindo, todo el mundo es perfecto, tiene dinero a montón. Tú sabes, no tiene, las virtudes son lo que se comen, el carro, los viajes, todos son fotos de cosas positivas. Es que a nadie le duele un pie. Ahí tienen otro tema. Otro tema. Sí. Pues, en mi caso, yo tengo ya yo había conversado anteriormente con Orlando en mi podcast y con Enrique no había tenido la oportunidad de conversar. Para mí es un gran honor, un gran placer conversar con él. Mi podcast se llama Nos cambiaron los muñequitos. Lo pueden conseguir en losmunequitos.com. Y algo que me ha brindado el podcast es la capacidad de tener conversaciones con gente que yo nunca me hubiera imaginado. Gente de todas partes del mundo. Y gente que esas conversaciones, por ejemplo, sé que no son fáciles. Pues te voy a dar un ejemplo de algo que viene ya mismo. Yo tengo este amigo que lo he entrevistado varias veces en mi podcast, o sea, a punto que se ha vuelto una amistad. Y incluso él hizo un evento, un foro internacional y me invitó a participar. Y yo, un gran ser humano, una gran amistad virtual, porque él está en México. Y resulta que un día, él se llama Marco, y un día veo que su perfil dice Sofía. Estamos hablando de una persona de cerca de mi edad, sobre 50 años. Okay. Y esta persona, este amigo, en esta etapa de su vida decide cambiar de género. Habiendo estado casado y todo eso. Y esa conversación la voy a tener. Y sé que va a ser una conversación difícil para mí. ¿Por qué? Porque yo, pues toda mi vida, aunque no quiera, he estado expuesto a programación, a contenido, a burla, a chistes. Y aunque yo no quiera, siempre dentro de mí puede haber algo de prejuicio y de ideas equivocadas. Y yo quiero tener esta conversación con Sofía, que voy a tener ya está programada, sobre su proceso. Y a la misma vez sobre mi proceso de yo entenderlo. Y para mí ese es el poder de las conversaciones. Y lo consigue pues Nos cambiaron los muñequitos. Y mi otro podcast que comenzó hace poco y lo he tenido aquí en reserva, La Palabra Precisa. Lo consigue en lapalabraprecisa.com. ¿Y de qué tiene que ver ese? O sea, ¿alrededor de qué gira? Ese es, como tú decías, ese es el más difícil porque tengo que hablar yo solo. Yo comparto destrezas de comunicación, de cómo hablar en público y todo eso. Y soy yo solo, es un libreto que requiere un poco más de creatividad, requiere que me siente a escribir y para mí esa es la parte difícil. Conversar con alguien más palabra es fácil, por palabra. Tú lo escribes palabra por palabra. Lo que pasa es que, pues fíjate, ese sí, obviamente lo escribo como un libreto, buscando que sea natural y fluido al momento de leerlo. Eso, hay un amigo que se llama Rodrigo Job, es mexicano, tiene un podcast que se llama Azul Chiclamino. Yo sé quién es. Tiene un podcast espectacular y tú lo escuchas y él dice, no, eso está todo escrito. Y entonces, obviamente, el aprender a escribir para ser leído, para ser hablado, es parte del proceso. Y entonces para mí ese ha sido el gran ejercicio. Sentarme a escribir. Obviamente siempre uno cambia unas cosas y todo, pero está todo escrito. Y parte de lo que quiero es después con ese contenido que ya está escrito, reutilizarlo, ya sea con un curso o con otra cosa, ¿verdad? Pero es el que más esfuerzo requiere. Sí, libros. Sí. Yo de hecho me he metido en esto de los libros, ya tengo 6 escritos. Y lo bueno que tienen los libros es que tú los pones en Amazon y todos los meses te llega un chequecito sin tú hacer nada. Después que el libro está escrito, camina más o menos solo. Sí, tú sabes, mientras que otras cosas como qué sé yo, los affiliates, por ejemplo,
me canso de poner banner y nunca vendí un bellón. A mí nunca me ha funcionado. La gente que sí. No, que nunca me ha funcionado. No, ni a mí tampoco. Ya te digo, para nada. Y entonces, pues, una relación desigual porque la compañía se lleva la publicidad como quiera, pero tú no te ganas un bellón. No vale la pena, realmente. Pues, hermano, le doy las gracias a los dos. Vamos a dejarlo hasta ahí y ya hablaremos en un futuro si decidimos retomar esta idea. Lo exploraremos a la audiencia. No le digo ni que sí ni que no. A mí me encanta la idea. No es una idea original, pero ciertamente es una idea genial. En la medida en que mis dos compañeros estén de acuerdo, lo haremos nuevamente. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias.